Padre, gracias te damos porque estamos, mi Dios, tan agradecidos por tantas cosas maravillosas que tú haces en nuestras vidas, Padre. Señor, nos has dado la vida, nos has dado salud, nos hemos podido levantar esta mañana y hemos podido llegar aquí a tu casa donde tú has prometido, oh Padre Santo, este día estar con nosotros y hablar a nosotros y bendecirnos a nosotros a través de tu bendita palabra. Gracias, Padre, por ello. De igual te damos gracias por aquellos siervos, hijos tuyos que, oh Padre mío, han puesto en su corazón ser parte de esta tu obra aquí en la ciudad de La Habra. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre, aquel que da de todo corazón, para que tu reino siga avanzando, Señor. Tu palabra dice, trae los diezmos y ofrendas al alfolí y verás como yo abro ventanas en los cielos y derramaré bendiciones sobre tu vida hasta que sobreabunden. Y eso es, mi Dios, lo que este día queremos hacer. No tanto por recibir las bendiciones, sino por darte a ti un poquito de lo mucho que tú nos das. Porque sabemos que tú nos amas y tienes algo especial para nuestras vidas. Gracias, Padre. Ahora háblanos en tu palabra y glorifícate este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Trajeron sus Biblias? Si no trajeron una de estas, ok, o sea, ya como que se está haciendo obsoleta, ¿no? Mucha gente ya no trae Biblias, ahora trae ¿qué? Aplicaciones, o sea, traen su tableta, ¿no? Y entonces ahora ya abren su tableta y ahí mismo sacan su Biblia. Y si no trajeron la tableta, pues trajeron el teléfono, ¿no? Donde quiera cualquier cosa que hayas traído este día, ábrela en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a estudiar este día de los versículos 3 al 10. Es donde vamos a estar estudiando este día la palabra del Señor. El tema de hoy, hermanos, es un ejemplo de fe. Es el tema que vamos a tocar este día. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Jesús dice a sus discípulos, si tuvieses fe, dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, harías que estas montañas se echasen en el mar y harías cosas grandes y gloriosas y maravillosas. Hermanos, la fe es lo que nos mueve a nosotros, el pueblo de Dios. Desafortunadamente vivimos en tiempos donde la fe verdadera se ha vuelto escasa. Muchos profesan creer, pero pocos viven una fe que impacta. En Primera de Tesalonicenses 1, Pablo describe a una iglesia joven cuya fe fue tan auténtica que se convirtió en un modelo para muchos. Antes de entrar en este pasaje, quiero compartir una pequeña anécdota de un padre en Colombia. En el año 2022 en Colombia, un joven llamado Samuel sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en coma. Los médicos dijeron a su familia que las probabilidades de su recuperación eran mínimas. Después de varias semanas, los médicos recomendaron a la familia desconectarlo de las máquinas que lo mantenían con vida. Pero su padre, don Ernesto, se negó. La respuesta de don Ernesto, con lágrimas en sus ojos, fue la siguiente: Dios no me ha dicho que mi hijo se va. Dios no me ha dicho que mi hijo se va. Hasta que Él no hable, yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo. Durante 52 días, don Ernesto iba todos los días al hospital. Le leía la Biblia a su hijo inconsciente, oraba a su lado y hablaba con él como si estuviera despierto. Los médicos lo miraban con compasión, algunos incluso con burla, pero él no se movía. Cuando le decían que ya lo dejara ir, él decía, mi fe está no en lo que veo, sino en lo que Dios puede hacer. Mi fe está no en lo que yo veo, sino en lo que Dios puede hacer. En el día 53, mientras leía
el Salmo 30, versículo 2, que dice: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Samuel abrió los ojos. Llorando, con una voz débil le dice: papá, cada vez que leías la Biblia te escuchaba. Y todos los días mientras oraba, me partías el corazón. Hoy Samuel está en rehabilitación, caminando y hablando, y los médicos lo llaman el milagro de la fe. La fe de don Ernesto no movió montañas, pero sí movió el corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tuvo una fe firme. Él creyó en aquel el cual lo podía hacer, en aquel el cual podía dar vida a aquel que vida en sí no tenía. Y como los tesalonicenses, su fe no dependía de las circunstancias, sino de la certeza de que servían a un Dios vivo, de la certeza de que servían a un Dios vivo y fiel. Y en el mundo en el cual nosotros vivimos el día de hoy, hermanos, esa debe ser nuestra fe, nuestra esperanza, que nuestros ojos no estén puestos en lo que puedes ver, sino que tus ojos estén puestos en aquel que todo lo puede hacer. Aquel que todo lo puede hacer. Por ello el tema de hoy, un ejemplo de fe. Un ejemplo de fe. Ahora, hermanos, ¿qué es un ejemplo de fe? Un ejemplo de fe es una persona cuya vida refleja una confianza inquebrantable en Dios, evidenciada no solo por lo que cree, sino por lo que vive. Actúa con obediencia, aunque no ve resultados inmediatos. Ama con sacrificio, aunque no reciba nada a cambio. Espera con esperanza, aunque todo parezca perdido. Y al hacerlo, inspira a otros a confiar también en Dios. A confiar también en Dios. Mi oración, hermanos, este día es que esa clase de fe sea la fe que cada uno de nosotros experimente todos los días al caminar con Cristo. Su palabra dice: he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Y creer en el hecho de que Él viene pronto toma fe. Porque creer en el hecho de que Él viene pronto quiere decir que nosotros vamos a vivir nuestra vida esperando que Él va a llegar hoy, que Él va a llegar mañana, que Él va a llegar dentro de una semana, o que Él va a llegar dentro de un mes, que Él va a llegar quizá en un año, pero vamos a vivir nuestra vida en fe, en expectativa diaria, esperando el regreso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Lo que nos lleva al primer punto de hoy. El primer punto que vamos a mirar es una fe con identidad clara. Y ese punto lo vamos a encontrar en el versículo 4. Una fe con identidad clara. Y lo vamos a mirar en el versículo 4. En el versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Wow. El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses: porque conocemos, hermanos, que amamos con todo nuestro corazón, no solamente amados por nosotros, sino amados por Dios. ¿Cuál es la elección que ustedes hicieron? Hermanos, vivimos en una generación confundida, donde muchos no saben quiénes son, qué creen, ni por qué lo creen.
Pero la fe verdadera nace de una identidad firme en Dios. Pablo les dice a los tesalonicenses que conocía él la elección que ellos habían hecho. Ellos sabían que no eran una iglesia cualquiera, sino escogidos, amados y enviados por Dios. Esa seguridad no los hizo a ellos arrogantes, sino los hizo a ellos fieles al llamado de Dios en su vida. No podemos vivir una fe firme si no tenemos una identidad clara. No podemos, iglesia, nuevamente te repito, vivir una fe firme si no tenemos una identidad clara. Antes de servir, predicar o influenciar, necesitamos saber quién es Cristo en nuestras vidas. Cuando Jesús aparece a los 11, a los 10 primero en el aposento alto, porque Tomás no estaba con ellos. Y entonces los 10 le dijeron a Tomás: hey, el Señor nos ha aparecido a nosotros. Ha venido y se ha presentado y nos ha mostrado que Él ha resucitado de entre los muertos. Tomás dijo: no, un momento. Yo hasta no ver, no voy a creer. Y estando nuevamente los 11 reunidos en el aposento alto, Jesús aparece a ellos y Jesús mira a Tomás y le dice: Tomás, ven acá, mete tu dedo en mi mano y tu mano en el costado. Y Tomás dice: no, Señor, ya no me hace falta hacer eso, porque ahora creo. Jesús le dice: bienaventurados aquellos que sin ver creen. Una cosa que nos mueve a nosotros, iglesia, es el hecho de que sabemos que nuestro Dios vive, es real. Nuestro Dios es real, servimos a un Dios vivo. No es visible a nuestros ojos porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan capítulo 4 que Dios es espíritu. Y nosotros los seres humanos no podemos ver los espíritus. Pero la palabra de Dios nos dice incluso que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Por ello podemos entender que nuestra fe, nuestra identidad, nuestra vida, hermanos, debe reflejar esa fe ciega en el Señor. Porque no podemos predicar, no podemos influenciar si no tenemos esa convicción en nuestros corazones. Ahora la pregunta es: ¿conocemos nuestra elección? Porque Pablo les dice a ellos: conocemos vuestra elección. Pablo les está diciendo a ellos: conocemos vuestra elección. Sabemos lo que ustedes han elegido. Sabemos lo que ustedes han abandonado. Entendemos el sacrificio que ustedes han hecho. Ahora, la frase "conocemos vuestra elección" quiere decir que Dios os ha elegido como creyentes individuales para vida eterna. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, escribe estas palabras. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La fe de los tesalonicenses se basaba en la certeza de ser escogidos y amados por Dios. ¿Te imaginas qué lindo y qué maravilloso, qué distinta sería nuestra vida si todos los días, hermanos, nos levantásemos con esa convicción en nuestros corazones, entendiendo que nuestra vida en esta tierra es pasajera?
O sea, nosotros somos peregrinos, vamos de pasada, nuestro destino es el cielo. Es verdad, aquí en la tierra estamos en un cuerpo hecho de carne, que fue formado de la tierra. Y la palabra de Dios misma nos dice que de la tierra fuimos sacados y a la tierra tenemos que regresar. En otras palabras, el cuerpo en el cual yacemos es solamente la casa donde nuestro espíritu yace por el momento. Pero no somos de este mundo, no somos de esta tierra. Nuestro destino está en los cielos, está en los cielos. Ahora, ¿qué significa ser amados de Dios? Amados de Dios describe a aquellos que han sido escogidos, redimidos y abrazados por el amor eterno del Padre. Eso es lo que significa ser amados de Dios. No es un amor genérico o superficial, sino un amor personal, sacrificial y transformador. Transformador. Ser amado de Dios significa que no eres un accidente, sino parte de un plan divino, su plan eterno. ¿Para qué, hermanos? Para alcanzar a todos a la vida eterna. Jesús dice a Nicodemo en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al Padre que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios nos ha amado a nosotros que ha dado a su Hijo, a su unigénito Hijo, o sea, Jesús, para que ninguno de nosotros se pierda, mas para que todos nosotros tengamos vida eterna. Romanos 5:6 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, escucha, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, o sea, declarados justos en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados a través de la obra redentora del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, la cual ahora nos hace aptos para la vida eterna. Por ello, que tu valor no dependa de lo que haces, sino de quien amas a Dios. ¿Por qué? Porque primera de Juan 4:9 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Te das cuenta? Que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermano, nuestra fe refleja que sabemos a quién pertenecemos. Nuestra fe refleja a quién pertenecemos. Si nuestra imagen refleja la imagen del mundo, entonces pertenecemos al mundo. Si nuestra imagen refleja la gloria de Dios, entonces pertenecemos a Dios. Tan simple como eso. Por ello es que el apóstol Pablo les dice en el versículo 4, que miró en ellos una fe con identidad clara. Una fe con identidad clara. ¿Por qué? Porque dijo, cuando yo los miré, cuando ustedes hicieron una confesión de fe, invitaron a Cristo a entrar en sus corazones, inmediatamente yo pude discernir, pude ver el hecho de que ahora son hijos del Dios Altísimo. Lo que nos mueve ahora al segundo punto. El segundo punto que vamos a mirar este día es una fe nacida del poder, no solo de palabras. Y una fe nacida
del poder, no solo de palabras, la encontramos en el versículo 5. En el versículo 5 Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Por amor de vosotros. El día de hoy, iglesia, abundan los discursos religiosos, los mensajes motivacionales y las frases bonitas. Iglesias donde te entretienen y te divierten, y durante todo el servicio lo único que escuchas son chistes que te hacen reír y te hacen sentir realizado. Pero Pablo aclara que la fe de los tesalonicenses no nació de una buena predicación, sino de un encuentro con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el evangelio que recibieron no fue teoría, sino fue una transformación. Fue una transformación. Cuando los 120 estaban orando en el aposento alto, en el libro de Hechos, capítulo 2, todos ellos estaban unánimes en un mismo espíritu. Todos ellos estaban esperando la promesa a la cual Jesús les prometió a ellos que iba a venir. O sea, iban a ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Y todos ellos oraban fervientemente creyendo que esa promesa que Jesús les había hecho iba a ser realizada en cualquier momento. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre de ellos, cuando el Espíritu Santo vino sobre sus vidas, cada uno de aquellos que estaban en el aposento alto, aquellas 120 personas recibieron poder del Espíritu Santo para testificar de la gloria de Dios, para hablar de los milagros y maravillas de nuestro Dios. O sea, ellos no estaban en aquel lugar para escuchar una predicación que les hiciera sentirse realizados. Ellos estaban en aquel lugar esperando la promesa del Espíritu Santo. Y cuando venimos a la iglesia, cuando nos sentamos en esas sillas a escuchar la palabra de Dios, nos sentamos ahí para escuchar lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Si yo como predicador te estoy haciendo reír y te estoy entreteniendo, estoy fallando. No estoy haciendo mi trabajo de enseñaros a vosotros la verdad, de enseñaros a vosotros la palabra de Dios. Por ello, no fueron ellos convencidos solo con argumentos, sino que fueron impactados con fuego, verdad y vida nueva. Fueron impactados, hermanos, con fuego, verdad y vida nueva. La fe verdadera no solo se escucha, se experimenta. La fe verdadera no es algo que solamente escuchas, es algo que experimentas, algo que sientes, algo que vives, algo que te cambia, que te transforma, que te hace ver las cosas de una manera diferente, de una forma distinta. Por ello, cuando nace del poder de Dios, cambia corazones, rompe cadenas y enciende un fuego que nadie, absolutamente nadie puede apagar en tu vida. La iglesia de Tesalonicenses fue ministrada por el apóstol Pablo por 3 semanas. Por 3 semanas. Por 3 semanas el apóstol Pablo estuvo compartiendo con ellos la palabra de Dios, el evangelio. Y en 3 semanas esta iglesia experimentó el fuego, el poder transformador del Espíritu Santo. Y ese fuego transformador del Espíritu Santo cambió sus vidas, transformó sus corazones y les dio perspectiva divina, perspectiva del cielo. Es ahí, iglesia, donde nuestros ojos
Nuestros oídos, nuestro enfoque debe de estar ¿en qué? En la palabra de Dios, porque de la palabra de Dios es donde viene la verdad, donde viene el cambio y la transformación a nuestras vidas. Y Pablo les dice a ellos, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también por el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Nuestro evangelio, es decir, el evangelio que Pablo predicó a ellos fue la palabra de Dios, fue el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús vino a este mundo, de que Jesús dio su vida por el pecador, de que Jesús fue muerto en una cruz, de que Jesús fue puesto en una tumba, de que Jesús resucitó al tercer día, de que Jesús está sentado a la diestra del Padre, desde donde intercede por todos y cada uno de nosotros. Y Pablo lo pone de esta manera. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, o sea, no fue un discurso bonito, sino fue una experiencia real con Dios. Y la fe de ustedes se manifestó y vino a ser una fe verdadera. Vino a ser una fe verdadera, ¿por qué? Porque experimentaron el poder transformador que solamente puede venir a alguien a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa ser investidos, o sea, ser llenos del poder del Espíritu Santo? Esa frase, hermanos, describe cómo el evangelio llegó a los tesalonicenses. Llegó a los tesalonicenses en el medio de pruebas y tribulaciones. Llegó a ellos cuando ellos en ese momento escucharon las palabras del apóstol Pablo. Mientras el apóstol Pablo los llevaba a través del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Mientras el apóstol Pablo abría el libro de los Salmos, y a través del libro de los Salmos les mostraba a ellos el plan redentor de Dios. Mientras el apóstol Pablo abría las escrituras en el libro de Isaías, en el libro de Zacarías, en el libro de Joel, en el libro de Daniel, y les mostraba a ellos el plan de Dios para la redención del mundo. Cuando ellos escucharon la palabra de Dios y escucharon el mensaje y entendieron que Dios había enviado su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, al mundo para transformar la vida y los corazones de las personas que querían y deseaban depositar su fe en Jesús, inmediatamente el Espíritu de Dios vino sobre ellos porque ellos lo deseaban. Lo deseaban. Escuchaban la palabra de Dios y deseaban más de la palabra de Dios. He escuchado de muchos que me dicen, leo la Biblia y no la entiendo. Leo la Biblia y no sé qué dice. ¿Has pedido que el Espíritu Santo te interprete? ¿Has pedido que el Espíritu Santo te hable? ¿Le has pedido a Dios que ponga su Espíritu en ti para que el Espíritu sea el que te ayude y te dé entendimiento en la lectura de la palabra de Dios? Porque cuando el Espíritu de Dios viene en nosotros y está en nosotros, hermanos, el poder divino de Dios se transforma en nosotros y nos ayuda a entender el mensaje, la verdad, el poder divino de Dios. Ahora, el poder nos habla de que el mensaje no fue débil ni vacío. Fue respaldado con señales, milagros y un impacto que rompió cadenas espirituales. En el Espíritu Santo nos da a entender que no fue elocuencia humana, sino la obra del Espíritu que trajo convicción, arrepentimiento, gozo y vida nueva a todos aquellos que escucharon el mensaje del apóstol Pablo. Y cuando nos habla que
nos habla de plena certidumbre. Nos dice que cuando Pablo abrió su boca, lo hizo con seguridad absoluta y convencido del poder de Dios para salvar. Y los que escucharon recibieron con convicción firme, sin dudar que Dios hablaba a través de los labios del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no hablaba por hablar, hablaba y respaldaba su mensaje con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Si yo vengo acá a ustedes y les traigo un mensaje y en ningún momento cito yo las Escrituras, sino que les hablo a ustedes de la vida, cómo vivir, qué decisiones tomar, si les doy a ustedes un mensaje que les motive a continuar hacia adelante, pero en ningún momento respaldo mi mensaje con la palabra de Dios, mi mensaje es humano, es carnal, no tiene fondo, no tiene sustancia, no hay transformación, no hay cambio en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque es humano, es humano. Por ello podemos entender que cuando el Evangelio fue dado a los tesalonicenses, el Evangelio no solamente impactó la vida de ellos, sino que podemos ver y entender, hermanos, que cuando lo escucharon, la fe de ellos fue ejercitada. Su fe fue ejercitada. Porque Pablo no solamente hablaba, sino que testificaba con respaldo bíblico. Con respaldo bíblico. Ahora, entiende, tu fe no se puede basar solamente en el conocimiento, sino que se tiene que basar en tu experiencia con Dios. Tu experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dio la gran comisión a sus discípulos, les dice a ellos: ir y hacer discípulos de las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Jesús les dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice: he aquí, yo, Jesús, estoy con y en vosotros. O sea, está con nosotros y está en nosotros. Está en nosotros. Por ello, nuestra fe debe de ser diariamente de que hablemos con Dios como si le estuviésemos viendo físicamente, o sea, literalmente, como si Él estuviera delante de nosotros. Que si yo voy a comprar una casa, Señor, mira, de verdad que me hace falta un techo nuevo. Padre, tú conoces el deseo y la necesidad de mi familia. Padre, guíame, instrúyeme, ábreme la puerta, enséñame para que yo haga una buena inversión. Pon a la persona correcta en mi camino para que me instruya en lo que debo de hacer. Estás hablando con Dios literalmente, o sea, como si Él estuviera enfrente de ti. Y tu fe, ahí es donde se hace real. Se hace real. Lo que nos lleva al tercer punto. Una fe que imita a Cristo se convierte en ejemplo. Y los versículos 6 y 7 nos hablan de una fe que imita a Cristo y se convierte en ejemplo. Se convierte en ejemplo. En el versículo 6 dice: vosotros venisteis a ser imitadores. Venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Que han creído. Hermanos, una fe que imita a Cristo y se convierte en ejemplo es una fe verdadera, que no
queda en creencias, sino que se refleja en conducta. Se refleja en conducta. Los tesalonicenses no solo escucharon el mensaje, sino que lo vivieron. Lo vivieron todos los días. Imitaron a Pablo, imitaron al Señor, sin darse cuenta que ellos mismos se convirtieron en un ejemplo a seguir. Y esa es la esencia de la vida cristiana. Ser discípulos para hacer discípulos. Ser discípulos para hacer discípulos. Reflejar a Cristo al punto que otros deseen conocerlo por medio de nosotros. Una fe que imita, inspira, una fe vivida con sinceridad, se multiplica. Se multiplica. Y Pablo les dice a ellos: vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Imitar significa seguir el ejemplo de alguien, tratando de hacer lo mismo que esa persona hace, ya sea en su manera de hablar, actuar, vivir o pensar. No sé cuántos de ustedes han tratado de imitar a alguien. Cuando yo era niño, estaba muy de moda Pedrito Fernández, no sé si se recuerdan. Algunos de ustedes que son de mi edad saben de qué estoy hablando, ¿no? Estaba muy de moda Pedrito Fernández y cantaba aquella canción de La Mochila Azul. Y yo personalmente trataba de cantar e imitar a Pedrito Fernández. Porque quería cantar como cantaba él, ¿no? Y sentía el hecho de que quería ver el público y todo, y agarraba un pedazo de madera ahí, era mi micrófono, y trataba de imitarle a él. Porque quería hacer ¿qué? Quería hacer lo mismo que él estaba haciendo. Cuando el apóstol Pablo habla y se dirige directamente a los tesalonicenses, les dice a ellos: vosotros venisteis a imitarnos a nosotros. Vinisteis a imitarnos a nosotros. Cuando ustedes recibieron la palabra de verdad, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, todos y cada uno de ustedes hicieron lo que hicimos nosotros con ustedes. Ustedes fueron y predicaron a Jesús, hablaron de la salvación que pueden las personas obtener a través del Hijo de Dios. Pero no fueron y solamente lo anunciaron o lo dijeron: acepta a Jesús y serás salvo. No, fueron ellos, llevaron la palabra, les enseñaron en la palabra a las personas el camino a la vida eterna a través del Antiguo Testamento trazado por Dios. Y entonces, después de enseñarles a ellos el plan de Dios en la palabra de Dios, entonces fue que les dijeron a ellos: para poder llegar a la vida eterna necesitas venir a Jesús. Necesitas venir a Jesús. Y ese es el ejemplo que nos ha dejado, que ellos vinieron a hacer para la iglesia. ¿Por qué, iglesia? Porque en el contexto bíblico, imitar es mucho más que copiar acciones externas. En el contexto bíblico, imitar es mucho más que copiar acciones externas. En la Biblia, imitar significa vivir con la misma actitud, fe, obediencia y carácter que alguien piadoso, especialmente de Cristo Jesús. El término griego usado en el Nuevo Testamento para imitar es mimetes, de donde viene nuestra palabra mímica. La palabra mímica. No se trata de fingir, sino de reproducir con sinceridad el modelo de vida que alguien nos ha
mostrado. Que alguien nos ha mostrado. Y Pablo dice a los corintios, en Corintios 11:1, dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y los tesalonicenses imitaron a Pablo y a Cristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero la recibieron con gran gozo del Espíritu Santo. Fíjate lo que nos dice Hechos capítulo 17, versículo 5. En el libro de Hechos 17:5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos, enviando de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, mientras el apóstol Pablo está predicando, enseñando y dando el evangelio, aquellos que no creían se levantaron en contra de ellos. ¿Por qué? Porque nos dice Jesús en su palabra que los judíos recorrían cielo y mar e iban por todas partes tratando de proselitar, o sea, tratando de convertir las personas al judaísmo. Y Jesús les dice, una vez que lo has proselitado, una vez que lo has convertido en judío, dice, lo haces muchas veces más hijo del diablo que lo que era antes. Porque, hermanos, la religión es una carga. Cuando tenemos religión, tenemos que hacer ciertas cosas para poder llenar los requisitos requeridos por esa religión. Y si no los hacemos, entonces nos sentimos un espíritu de convicción. Y entonces no solamente llevamos la carga de la religión, sino que ahora vamos cargando un espíritu de convicción porque no estoy haciendo lo que me dijeron que debería de hacer. Y cuando la Escritura nos habla a nosotros de que cuando Jesús viene a nuestro corazón, Él no viene a nuestro corazón como religión, sino viene como nuestro amigo, dice la Escritura, nuestro Salvador. Jesús le dice a sus discípulos, ya no os llamaré más siervos, sino os llamaré ahora amigos. Amigos. Amigos, ¿por qué? Porque ahora entiendo y entienden ustedes que yo soy el Salvador del mundo, el cual he venido al mundo a salvar el mundo. Los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero la recibieron con gozo. ¿Por qué? Porque recibieron y experimentaron el poder del Espíritu Santo. Cuando se experimenta el poder del Espíritu Santo, no importa lo que esté pasando a tu alrededor. Adrián y yo tuvimos la bendición de estar trabajando en Cuba. Ahí es donde yo lo conocí a él, en Cuba. Y estando allá en Cuba podemos ver que la iglesia en Cuba carece de muchas cosas. Hay mucha necesidad en el medio del pueblo. Pero una cosa sí te digo, están en todos los servicios. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todos los días o cada vez que hay un servicio, están ahí. ¿Por qué? Porque su dependencia no es lo que ellos tienen. Su dependencia viene de Dios. Viene de Dios. Viene del poder del Espíritu Santo. El punto 4, una fe que se hace oír en el versículo 8. Una fe que se hace oír. Y en el versículo 8 dice, ¿por qué? Dice,
partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Si el apóstol Pablo dice, después de yo ministrar a vosotros por 3 semanas, después de que vosotros os habéis convertido al Evangelio, después de que ustedes aceptaron el Evangelio y aceptaron la verdad, la palabra de Dios, no se quedaron con el hecho de que ahora soy salvo, sino que dijeron, tenemos que hacer más personas que conozcan la verdad, que sean salvos. ¿Y comenzaron a qué? Comenzaron ellos mismos a divulgar, o sea, comenzaron a predicar, comenzaron a llevar el Evangelio a toda criatura conocida alrededor de ellos. Comenzaron a hablar acerca de la salvación en Cristo Jesús. Cuando el Señor te da la oportunidad de compartir tu testimonio y hablar a alguien de Cristo por primera vez, se te acaban las palabras rápidamente. Pero una vez que lo has hecho 1, 2, 3, 4, 5 veces, el Espíritu Santo cada día más te va dando fluencia, te está dando de nuevo, te está ayudando y cada vez lo haces más efectivamente y cada vez lo haces mejor y cada vez el Espíritu Santo tiene más poder en tu vida. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo. Estás actuando en fe, estás creyendo en el Hijo de Dios, estás creyendo en la salvación que Él extiende a toda criatura creada bajo el cielo. Ahora, ellos no solamente divulgaron su fe en Tesalonicenses o en Tesalónica, sino que se extendieron. Fueron a Macedonia y fueron a Acaya. También en estos lugares se extendió el Evangelio. Se extendió el Evangelio y llegó hasta estas otras personas porque la necesidad de que toda criatura sea salva, hermanos, es real. Es real. Tú sabes que si tú y yo no le compartimos el Evangelio a aquellos que están alrededor nuestro, si tú y yo no le compartimos el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo, si tú y yo no compartimos el Evangelio a los que nos encontramos en la calle, ellos van al infierno. Y la palabra de Dios nos dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para nosotros. A nosotros nos ha mostrado el camino a la verdad, nos ha mostrado el camino a la vida eterna, y el camino a la vida eterna es Jesús. Es Jesús. Él es el camino a la vida eterna. Ahora, déjame te hago 3 preguntas. Te voy a hacer 3 preguntas. ¿Nuestra fe se está oyendo? O sea, ¿la gente está escuchando en lo que creemos nosotros? ¿La gente sabe en lo que nosotros creemos y en quién creemos? ¿Tus compañeros de trabajo saben que eres un hijo de Dios, que eres cristiano? ¿Saben ellos que tú todos los domingos te congregas para escuchar la verdad, la palabra de Dios? ¿Saben ellos que tus estándares son divinos, no son terrenales? Lo otro es, ¿nuestro testimonio está inspirando a otros? O sea, nuestro testimonio quiere decir nuestra manera de vivir. Cuando las personas nos miran a nosotros y escuchan nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestra manera de hacer las cosas, dicen ellos, cuando yo sea grande quiero ser como Él. ¿Están diciendo eso? Fuerte, ¿no? Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses no solamente se conformaron con el hecho de predicar ahí en Tesalónica, sino que ellos avanzaron, fueron hasta Macedonia, y no solamente hasta Macedonia, sino que hasta Acaya, y predicaron la verdad, predicaron el Evangelio. Y todos ellos llevaron la verdad porque conocían que el camino a la vida eterna es Jesús.
Es Jesús. Ahora, una fe viva no se queda callada, iglesia. Una fe viva no se queda callada, se hace notar, no para que tú seas, no para que te noten, sino para que Dios sea notado en ti. Para que Dios sea notado en tu persona. Para que las personas puedan decir, él o ella son verdaderos hijos de Dios. Para eso. Los tesalonicenses no solo hablaban de Dios, sino que vivían su vida siguiendo a Dios y modelando a Dios en cada una de sus decisiones. El punto 5, ya para terminar, versículos 9 y 10. El punto 5 nos habla de una fe que transforma y espera. Y de los versículos 9 al 10 nos hablan de una fe que transforma y espera. ¿Por qué? Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora el punto 5, hermanos, nos habla de una fe que transforma y espera. Los tesalonicenses no solo aceptaron el mensaje, sino que compartieron el mensaje y dieron un giro completo en su manera de vivir. ¿Abandonaron qué? Abandonaron los ídolos. Se entregaron al Dios vivo y verdadero y desde entonces esperaban con esperanza viva el regreso de Cristo Jesús. Lo que estos versículos nos dicen a nosotros, que ellos automáticamente, el momento que el Evangelio fue presentado a ellos, entendieron que Dios vive. Entendieron el hecho de que cuando Jesús ascendió al cielo, los ángeles que hablaron a los apóstoles dijeron, así como lo miraste ascender al cielo, de esa misma manera Él va a regresar a la tierra. Y todos los días ellos vivían con esa anticipación. Todos los días cuando se levantaban decían en su mente y en su corazón, Señor, ¿será hoy el día? Señor, ¿será hoy el día en el cual tú has de regresar por nosotros, la iglesia? ¿Será hoy el día en el cual nos has de sacar de este mundo de pecado, de dolor, de angustia, de tribulación y nos llevarás a estar contigo en la eternidad? ¿Será hoy el día? Todos los días se levantaban por la mañana, todos los días. Hace 2 domingos celebramos ¿qué? El Día de las Madres, ¿no? Hace 2 domingos celebramos el Día de las Madres. Y hace 2 domingos, nosotros, mi familia, celebramos el Día de las Madres en mi casa. Y mi esposa, una semana antes de la celebración, se dio a la tarea de limpiar la casa, organizar la casa, de comprar la carne, de comprar todo lo que se iba a cocinar. Y todos los días estábamos con la expectativa de que ya se acerca el Día de las Madres. Ya se acerca el Día de las Madres. Hasta que finalmente llegó el Día de las Madres, y celebramos el Día de las Madres y el Día de las Madres ya pasó. Pero estábamos viviendo en expectativa de ese día tan emotivo, el Día de las Madres. Hermanos, así debe de ser nuestra vida. Todos los días, levántate por la mañana, Señor, ¿será hoy el día? ¿Será mientras voy manejando al trabajo? ¿Será mientras estoy laborando? ¿Será mientras, Padre mío, vengo de regreso de trabajar? ¿Será mientras estoy durmiendo? ¿Cuándo será, Señor? ¿Cuándo será tu regreso? No sabe nadie el día ni la hora, sino solo el Padre. Sabe el día y la hora y el regreso de nuestro Señor y Salvador. Pero Pablo nos dice a nosotros que lo que estos hombres, o sea, las señales la señal transformadora de estos hombres era esa. El hecho de que se apartaron de todo aquello que los podría separar a ellos de la eternidad. El hecho de que sabía
sabían claramente que tenían que vivir una vida santa y pura delante de Dios, porque en cualquier momento Jesús regresaba por ellos. O sea, ellos no podían estar esperando a Dios en la iglesia y salir de la iglesia e irse a una barra, a una cantina. Porque entonces eso no es esperar el regreso de Jesús. Eso es decir, bueno, en la iglesia sonó bonito, ¿no? Pero hay que vivir la vida y hay que seguirla, ¿no? No. La vida hay que vivirla diariamente con esa expectativa de que si viene Jesús, ¿cómo me va a encontrar? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Dónde voy a estar metido? ¿Qué voy a estar mirando? ¿Con quién voy a estar hablando? ¿Va a ser algo que me edifique, algo que edifica, algo que me califica a mí para la vida eterna? O sea, para que Jesús en ese momento me levante y me lleve a la eternidad. La Escritura nos dice aquí en el mismo libro de Tesalonicenses que vamos a llegar ahí, que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que hayamos quedado, seremos elevados. O sea, y nos uniremos a ellos en el cielo, en las nubes. Es una realidad, iglesia. El regreso de Jesús es una realidad y va a suceder en cualquier momento. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos esperando el regreso del Hijo de Dios? Y esta es una marca genuina de fe. ¿Por qué? Porque sabemos que si en Él creemos, vamos a vivir diariamente con esa expectativa de el regreso de Él, Hijo de Dios. Para concluir, la iglesia de Tesalonicenses fue un ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque vivía como elegida. Como elegida. O sea, ellos sabían que habían sido escogidos por Dios. Y como ellos sabían que habían sido escogidos por Dios, diariamente vivían con esa convicción. Habían sido apartados para Dios, para el servicio de Dios. Y diariamente vivían con esa convicción. También, hermano, la iglesia de Tesalonicenses fue un ejemplo de fe porque experimentaron el poder del Evangelio. Porque imitó a Cristo de una forma visible. De una forma visible. A Jesús mientras le daban de golpes en su rostro, mientras le daban de latigazos en su espalda, mientras le clavaban en la cruz del Calvario, desde la cruz del Calvario exclama y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, un ejemplo vivo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tesalonicenses recibió el Evangelio en medio de tribulaciones. En un lapso de 3 semanas, la iglesia completa estaba siendo perseguida por aquellos que estaban en oposición. Pero no retrocedieron, sino al contrario, vivieron cada día y cada día con mayor intensidad para el reino de Dios, sabiendo que el reino de Dios se acercaba. Y esa debe de ser nuestra expectativa. Ahora, la iglesia de Tesalonicenses fue un ejemplo de fe porque se convirtió en testimonio público. Que cuando la gente nos vea a ti y a mí en la calle, puedan decir: ahí un hijo del Dios Altísimo. Y no solamente fue un ejemplo de fe por su testimonio público, sino porque transformó su entorno y vivió con esperanza pura. Ahora, el llamado final, iglesia. El llamado final. Hoy Dios nos llama a ser un ejemplo de fe en casa, en la iglesia y en la sociedad. La pregunta es: ¿te atreves a vivir una fe que otros puedan seguir? ¿Te atreves a vivir una fe que otros puedan seguir? ¿Te sentirías tú cómodo siguiendo a alguien el estilo de vida que tú vives? Esa es la pregunta. Así es de que, iglesia, ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, esa porción de tu palabra, Señor, es tan directa al corazón.
El apóstol Pablo escribe a esta iglesia, una iglesia, oh Padre mío, que no solamente recibió, sino una iglesia que vivió lo que creyó. Y cuando esta iglesia vivió lo que creyó, esta iglesia se convirtió en un gran ejemplo a seguir. Y Padre, nosotros queremos ser esa iglesia. Queremos ser esa iglesia, Padre. Queremos, Padre mío, con nuestro testimonio de fe, no solamente impactar a nuestra comunidad de La Habra, sino que con nuestro testimonio de fe, Padre mío, podamos impactar también a Fullerton, a Whittier, a Hacienda High. Queremos impactar, mi Dios, fuera del contorno de los Estados Unidos. Queremos llegar aún, Padre mío, a otras naciones. Oh, Padre mío, con el mensaje de salvación, con el evangelio. Predicando, oh Padre mío, y enseñando, Señor, todas las cosas que de Jesús, tu Hijo, nosotros hemos recibido. Pero, Padre, primeramente queremos, mi Dios, que refuerces nuestra fe. Que nos ayudes, Padre mío, a vivir en convicción, Señor, diariamente, convencidos de que, oh Señor, has de regresar prontamente y queremos llevar al cielo a cuantos más podamos llevar con nosotros. Y Padre mío, que no nos olvidemos del hecho de que tú moriste por todo aquel que ha sido creado y lo hiciste por amor a nosotros y por amor a ellos. Padre mío, si ellos no aceptan y no reciben, no es cuestión nuestra, es cuestión de ellos. A nosotros, Padre mío, ayúdanos a mantener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre mío, a ser un ejemplo de fe. Ayúdanos, Padre mío, a vivir en fe diariamente. Ayúdanos, Padre Santo, a esperar diariamente el regreso de nuestro Salvador. Te amamos con todo nuestro corazón y te damos gracias por este tiempo y esta tu palabra que es, oh Padre mío, tan clara como el agua, que nos ha ayudado a entender que debemos reforzar nuestra fe en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Recibe la honra y la gloria este día en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.